En las páginas más oscuras de la historia hay un capítulo que nos recuerda la fragilidad de la vida y la lucha por la supervivencia. Hablamos del año 1785, un periodo marcado por el hambre y la desesperación que azotó al país. ¿Qué ocurrió en esos días sombríos? Acompáñanos en este viaje por el tiempo. Para entender la magnitud de la crisis alimentaria de 1785 y 1786, es necesario situarnos en el contexto histórico de la Nueva España. Durante el siglo XVIII, México era una colonia española que enfrentaba tensiones sociales, económicas y políticas. La economía colonial se basaba en la agricultura y el maíz era el alimento básico que sustentaba a la población. Sin embargo, la dependencia de un solo cultivo hacía a la sociedad vulnerable a las inclemencias del tiempo. A finales de 1784, las condiciones climáticas comenzaron a cambiar drásticamente. Las lluvias escasearon y el calor extremo secó los campos. Las cosechas de maíz, que se esperaban abundantes, fracasaron. Las familias, que en años anteriores habían disfrutado de una buena cosecha, se encontraron de repente ante la realidad de la escasez. A medida que avanzaba 1785, la situación se tornaba crítica. Los campesinos, que dependían de sus cultivos para sobrevivir, comenzaron a ver cómo sus tierras se convertían en desiertos. Los precios de los alimentos empezaron a aumentar y los mercados, que solían estar llenos de vida, se convirtieron en espacios desolados. Las autoridades intentaron controlar la situación, pero sus esfuerzos fueron insuficientes. Se establecieron medidas para regular los precios y evitar la especulación. Pero la corrupción y la ineficacia de los funcionarios solo empeoraron la crisis. Las familias más pobres, que ya vivían al borde de la subsistencia, fueron las más afectadas. La hambruna no solo impactó a las comunidades rurales, las ciudades también sufrieron. En la capital, la Ciudad de México, los habitantes comenzaron a experimentar el dolor de la escasez. Las calles, que antes eran un bullicio de actividad, se llenaron de rostros cansados y preocupados. La desesperación se apoderó de la población. En los mercados, las colas para obtener un poco de maíz se alargaban y muchos regresaban a casa con las manos vacías. La crisis alimentaria tuvo profundas repercusiones sociales. La desesperación llevó a algunos a cometer actos terribles. Se reportaron robos de alimentos y saqueos en los mercados. La desconfianza entre las personas creció y la comunidad, que solía ser un pilar de apoyo, comenzó a fracturarse. Las tensiones sociales se intensificaron. La clase alta, que había disfrutado de privilegios y riqueza, se vio obligada a enfrentar la realidad de la hambruna. Algunos intentaron ayudar, organizando donaciones de alimentos, pero otros se encerraron en sus mansiones, temerosos de la creciente violencia. En medio de esta crisis surgieron líderes locales que intentaron organizar a la población para enfrentar la adversidad. Se formaron grupos de apoyo en las comunidades donde las familias compartían lo poco que tenían. Estos actos de solidaridad se convirtieron en un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El gobierno colonial, consciente de la gravedad de la situación, tomó medida para intentar mitigar la crisis. Se realizaron envíos de alimentos desde otras regiones, pero la logística y la corrupción obstaculizaron estos esfuerzos. Las autoridades locales, en su mayoría, estaban más preocupadas por mantener el control que por ayudar a la población. Los informes sobre la hambruna comenzaron a llegar a la corte española y aunque se enviaron recursos, estos eran insuficientes. La burocracia y la falta de coordinación entre las autoridades complicaron aún más la situación. Para muchos, la respuesta del gobierno fue vista como una burla, un recordatorio de que aquellos en el poder estaban desconectados de la realidad de la gente común. A pesar de la adversidad, las comunidades se unieron para enfrentar la crisis. Se establecieron comedores comunitarios donde las familias compartían lo poco que tenían. La creatividad floreció en tiempos de necesidad. Se comenzaron a utilizar alimentos alternativos y buscar soluciones ingeniosas para sobrevivir. Las mujeres, en particular, jugaron un papel crucial en la organización de estas iniciativas. Se convirtieron en líderes en sus comunidades, promoviendo la solidaridad y la ayuda mutua. A través de estas acciones, no solo se alimentaron los cuerpos, sino también los espíritus de aquellos que luchaban por salir adelante. La crisis de 1785 y 1786 dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de México.
Aunque el hambre trajo consigo un sufrimiento inimaginable, también reveló la fortaleza del espíritu humano y las capacidades de las comunidades para unirse en tiempos de crisis. Con el tiempo, las cosechas volvieron a recuperarse y la vida comenzó a restablecerse. Sin embargo, las lecciones aprendidas durante esos años de hambre perduraron. Este episodio de la historia también sirvió como un llamado a la acción para las autoridades. La falta de preparación ante desastres naturales y la necesidad de un sistema de apoyo social más robusto se hicieron evidentes. Con el tiempo, se comenzaron a establecer políticas más efectivas para prevenir futuras crisis alimentarias. No olviden suscribirse a Huellas del Pasado para seguir explorando juntos los relatos que han dado forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.